fría, todos en casa, todos en buena compañía, por supuesto, de sus familias. Vamos a hacer una tarde divertida, vamos a hacer una tarde un poco didáctica, vamos a despegarnos un poquito de las pantallas de los televisores que harto provecho le hemos sacado ya estos días. Vamos a hacer una técnica muy sencilla, muy fácil. El día de hoy vamos a trabajar una pieza en resina eh, con pátinas de pinturas cristal. Muchos ya conocen la marca y hemos hablado también en videos anteriores de ella. Ya saben que los productos cristal pues son unos productos de la región, del eje cafetero, más específicamente de la ciudad de Pereira, que los fabrica Cerámicas Casa del Arte también, así que es una marca propia. Son pinturas súper sencillas de trabajar, son pinturas muy prácticas para hacer difuminados, para crear contrastes, para hacer cualquier técnica. Son súper fácil de trabajar, entonces yo sé que les va a gustar mucho. Quienes no las conocen, quienes ya la conocen, quienes conocen ya las pinturas y han trabajado con ellos, incluso en clase pues hemos trabajado con este producto, pues ya sabrán la facilidad con la que se trabaja y los terminados tan prácticos que podemos lograr. Vamos a empezar entonces. Bueno, aquí yo escogí una pieza en resina o las figuras en marmolina, que son un acrílico, ¿cierto? Recuerde que su determinación pues va a variar dependiendo la carga que tenga el producto. En sí no es más que una resina catalizada para generar volumen, pero que unas las cargan con talco, otras con marmolina, entonces de ahí pues depende su nombre, ya sea resina, ya sea marmolina. En este caso pues yo escogí esta pieza. La resina generalmente va a dar un color más blanco, más claro, entonces pues, y una superficie mucho más suave. En este caso pues previamente la preparé utilizando una lija de grano muy delgado, lija 360 o 400. Recuerde que siempre les recomiendo una lija de grano delgado para poder pulir la superficie, que es lo que buscamos en estos casos. No queremos rayarla o generar marcas, pues si utilizáramos una lija de grano grueso, pues es lo que vamos a lograr, ¿cierto? Para este caso entonces recuerden, una lija muy suave, lija 360 o 400, incluso una 600 nos sirve si lo que queremos es pulir y dar brillo, dar una superficie mucho más tersa, pues utilizamos una aún más delgada. Pero para esta, una 360 o 400 está bien. Entonces, en este caso yo no voy a aplicar ninguna base acrílica. Usualmente las técnicas que manejamos son aplicando una superficie acrílica o una base de pinturas cristal, las bases que son solubles en agua. Pues en este caso no lo voy a hacer. La resina tiene unos poros bastante sellados, como les decía hace un momento, es una pasta que tiene los poros totalmente sellados y pues que la pátina va a resbalar muy fácil sobre esta superficie, así que no vamos a tener que sellar los poros ni la carga. Si lo que tienen en casa en este momento o lo que nos vamos a trabajar hoy, digamos en lo que ustedes van a trabajar en casa, pues es una pieza en cerámica o una pieza en yeso, sencillo, vamos a aplicarle una capa de acrílico blanco, una capa de base sintética que es también de pinturas cristal y que sella perfectamente los poros. Con eso vamos a lograr una superficie también muy pareja, muy uniforme. Recuerden que esas capas de pintura pues las aplicamos delgadas, uniformes, eso sí sellando todos los poros, llegando a cada esquina. En este caso yo no lo voy a hacer porque lo voy a trabajar directo sobre la resina. ¿Con qué objetivo? Lo que quiero es mostrar la facilidad con la que las pátinas de cristal se pueden emplear sobre diferentes texturas, sobre diferentes superficies, ¿cierto? Muchas veces en videos anteriores hemos trabajado las pátinas sobre texturizador, sobre madera, incluso directa, la madera también, por ejemplo la madera que es natural y que es torneada, pues utilizamos las pátinas directas para dejar ver la veta y como nos dan ese terminado translúcido se ve súper bien. En este caso entonces lo voy a trabajar directo sobre la resina. Entonces vamos a empezar con unos pinceles muy sencillos, son unos pinceles mop y unos pinceles planos de cerda suave. Los mop son los con los que voy a difuminar el color y los planos con los que voy a hacer la aplicación de cada color. Bueno, así que las personas que no tengan en este momento los materiales a la mano, pues lo que pueden hacer también es ir tomando nota. La idea es que queden con el conocimiento, que queden con la técnica y pues si no es ahora, si no es hoy en este momento, si no tienen los materiales a la mano, pues puedan utilizar la técnica más adelante en otros proyectos. Recuerden que Cerámicas Casa del Arte pues estos días, pese a la cuarentena y a esta situación que se está llevando, ha estado haciendo también algunos domicilios y pues lo seguirá haciendo después del 27 del corriente mes, ¿no?
con la finalidad de facilitarle todo en sus casas. Entonces vamos a empezar. Aquí voy a iniciar haciendo un difuminado, un degradé de color con pátina amarilla. Recuerden que siempre hemos hecho mucho énfasis en que cuando vamos a hacer esos difuminados iniciamos del color más claro hacia el más oscuro. Entonces aquí en este caso voy a utilizar un poquito de pátina amarilla y voy a coger un pincelito de cerda suave. Si tenemos una paletica en la casa, si no, pues mira que las pátinas tienen su propio dosificador para hacerlas aún más prácticas. Y vamos a empezar entonces. Una capita generosa sobre la superficie. ¿Por qué siempre hago énfasis en que es una capa generosa? Resulta que pese a que es una pátina que es a base de solvente, soluble en solvente, pues es una pátina de secado rápido, lo que hace que la pintura se evapore y se vaya secando mucho más rápido, que vaya perdiendo humedad mucho más rápido que un traslúcido o una pintura al óleo, ¿cierto? Entonces por eso hago énfasis siempre en que apliquemos una capita generosa para que nos dé el tiempo necesario de trabajar esos difuminados. Entonces en este caso voy aplicando, voy avanzando con el pincel de cerda suave. ¿Por qué la importancia del pincel? Siempre hago énfasis en esa parte también, en el tipo de pincel que escogemos para trabajar. En este caso no quiero ni rayar la superficie, que lo haríamos con un pincel de cerda dura, si no lo estuviésemos haciendo con este de cerda suave. Y adicional a eso, pues no quiero que empiecen a chispear goticas de pintura cuando estoy trabajando. Los pinceles de cerda dura, cuando empezamos a trabajar sobre estas superficies tan lisas, pues lo que hacen es empezar a tirar goticas de los colores sobre otras superficies y pues no es lo que queremos. Así que en este caso, pincelitos de cerda suave. Recuerden lo importante, la importancia del pincel al momento de hacer estos trabajos. Vamos avanzando acá un poco más. Como es un desvanecido, un difuminado muy abstracto, muy irregular, entonces pues simplemente yo voy a ir escogiendo el área que quiero de cada color. En este caso quiero una buena parte de amarillo, pero pues como voy a utilizar varios colores, voy a dejarla ahí de amarillo. Después del amarillo voy a aplicar un tono que se llama verde chartreuse. Es un verde un poco claro, un verde muy natural, pero que hace un buen contraste con este amarillo. Adicional a eso, cuando vamos a hacer estos difuminados hay que tener muy en cuenta el orden de los colores en el círculo cromático. Un círculo cromático lo podemos encontrar en internet, lo podemos encontrar muy fácil en la web. Para tener en cuenta el orden en el que vamos a ir aplicando los colores, pues no puedo después de un amarillo aplicar un violeta o un vino tinto, porque no nos va a crear el contraste que queremos, ¿cierto? Entonces es muy importante primero revisar qué tonos vamos a trabajar. En este caso pues llevamos amarillo, verde chartreuse y lo estoy aplicando. Recuerden que aquí no estoy aplicando sobre una base acrílica, sino que lo estoy trabajando directamente sobre la resina, pero que como les decía hace un momento, si lo que están haciendo es sobre cerámica o sobre madera incluso, porque encontramos tallas en madera, en MDF, en aglomerados, pues podemos simplemente aplicarle unas buenas capas de base sintética y ya tenemos la superficie para trabajar. Vamos aplicando, vamos esparciendo, qué tanto lo que queremos trabajar en cada color, el área que queremos trabajar en cada color, vamos esparciéndolo. Y recuerden siempre una capita generosa. Ahora sí, lo de la capa generosa es precisamente por esto. Vamos a empezar entonces a difuminar con un pincel mauve, un pincel de cerda natural o preferiblemente, pero que sea mauve, o sea muy delgado, muy suave. ¿Por qué de cerda natural? Los pinceles de cerda sintética, los que son para poncear, cuando son de cerda sintética, suelen entraparse con la humedad de la pintura, entonces no nos va a dar el efecto que queremos. En este caso pues tengo uno de cerda natural, así que vamos a empezar a difuminar. Haciendo un pequeño ponceado muy suave, no hay necesidad de ejercer mucha presión sobre el pincel y vemos cómo la textura va cambiando inmediatamente. Aquí la textura ya va quedando mucho más pareja, más uniforme y justo aquí donde se une
el color es donde más necesitamos concentrarnos. Entonces, ¿yo qué hago? Divido el pincel entre los dos tonos, entre el amarillo y el verde, que descargue sobre cada área, y voy haciendo un pequeño ponceado. Muy suave, sin ejercer mucha presión sobre el pincel, recuerden. Para que esa línea en la que se une un tono y otro vaya desapareciendo, pues es lo que no queremos. Cuando hablamos de difuminados, de degradés, lo primero que necesitamos es empezar a eliminar esas líneas de contraste entre un color y otro. Si queremos que el tono se vaya difuminando, vamos limpiando el pincel. Pues para eso vamos a utilizar una franelita o una toallita de cocina para ir secando, porque él se va cargando de pintura, el exceso de pigmento pues se va cargando y es lo que no queremos. Recuerden entonces también que siempre que hacemos estos difuminados venimos del color más claro hacia el más oscuro, en este caso del amarillo hacia el verde, y si vamos a aplicar un verde más oscuro o un azul, pues vamos avanzando según la intensidad del color. No podemos ir a poncear primero el azul y luego regresarnos hacia el amarillo, porque estaríamos haciéndolo todo al revés y pues finalmente no terminaríamos con un amarillo adecuado, no con el color que queremos, ¿cierto? Va a terminar contaminado, y pues los colores como el amarillo, el magenta, que son colores que tienen pigmentación muy translúcida, pues se contaminan muy fácil. Entonces por eso siempre empezamos aplicando esos tonos, los blancos, los amarillos, cuando estamos trabajando estos difuminados. Entonces aquí continuamos ponceando, haciendo la misma técnica con la que inicié el ponceado, esparciendo el exceso ya de pintura. Por eso no me preocupa inicialmente trabajarle o aplicar buena cantidad de pintura, buena cantidad del producto, porque con el mop yo ya voy a venir acá a difuminarlo. Lo voy esparciendo, asegurándome que el color vaya quedando muy uniforme. De esta manera. Bueno, recuerden que a través de las redes sociales pues queremos también interactuar con ustedes, queremos conocer sus inquietudes sobre los productos, si ya los han manejado o si no los conocen, qué inquietudes tienen. Tenemos distribución de las pinturas cristal prácticamente a nivel nacional, un 80% de las ciudades del país. Así que pueden ir contándonos, pueden ir preguntándonos qué inquietudes tienen sobre los productos, sobre las pinturas, también sugerencias, también se escuchan. Obviamente pues una empresa para crecer y hacerse grande necesita escuchar sugerencias, así que también estamos prestos a ello. Aquí yo ya he integrado el amarillo y el verde. Como pueden ver, no hay una línea en la que se unen los dos tonos. Ahora quiero hacer más contraste con estos colores y voy a trabajar con un azul sobre estos dos. Trabajar con una pátina azul. Que como tenía el pincel cargado o contaminado con algo de verde chartreuse, pues me va a dar un tono ultramar, pero que finalmente se va a ver muy bien. Que lo que queremos es precisamente eso, generar contrastes y dejar ver las diferentes mezclas de color sobre la superficie y lo bien que van contrastando cada tono. Recuerden, una capita generosa. Ahí voy a utilizar azul y le voy a terminar esa mano con un poco de magenta, que es uno de los tonos de pigmentación translúcida de las que le hablaba hace un momento, que son tonos con los que hay que tener mucho cuidado para trabajar. Y vamos aplicando. Ya aquí lo que quiero es crear una línea, aquí sí voy a crear una línea entre la mano
y la cabeza de la figura. Ahí si quiero más contraste, entonces voy a dejar esa línea definida y no voy a hacer un difuminado. Pero el azul y el magenta sí lo vamos a desvanecer. Y con el mismo pincel mop que veníamos trabajando, lo vamos secando un poco, retirando el exceso de pintura, y con este mismo voy a seguir acá difuminando los colores. Mira lo bien que se van integrando, me dan el tiempo suficiente para trabajar esos desvanecidos, para aplicar un color y otro y luego poder llegar a difuminarlos. Acá vamos integrándolo, haciendo el mismo movimiento, el mismo ponceado que hemos venido trabajando. Por aquí nos falta un poquito de azul. Entonces vamos a nivelar el color. Vamos descargando el pincel y avanzamos. Muy importante, mira que dice la mezcla de dos colores que hacen bastante contraste, el amarillo y el azul, ¿sí? Entonces es muy importante, como son dos colores que hacen tanto contraste, pues poncear muy bien esa línea intermedia. Aquí ya vengo emparejando o nivelando la textura del color. Y ya, voy acá atrás un poco más. Y ya con otro mop, un poco más pequeño, voy a terminar de poncear. Eliminando perfectamente la línea, que no nos queden trazos de colores o terminación de cada color, sino que se difuminen y se integren entre sí. La idea tampoco es pues llevar el magenta hasta el extremo, sino que sobre el mismo punto ir integrando. Vamos avanzando y siempre limpiando el pincel, siempre retirando el exceso de pintura del pincel. Adicional porque pues aquí estamos ponceando un color que, como les decía ahora, es un pigmento muy translúcido, entonces pues es muy importante que si queremos esa parte o esa área en magenta, pues quede magenta, ¿cierto? No llevarlo con el pincel contaminado de azul o de amarillo, no es el color que queremos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es hacer este mismo difuminado ya en el resto de la pieza, ya en áreas mucho más grandes, en áreas más amplias. Y continuamos entonces acá con la pátina azul. Mira lo fácil que resbala la pintura, lo fácil que se pueden manejar sobre esta superficie, tal y como si tuviéramos una base acrílica, pero pues pueden ver que no apliqué ninguna base antes de trabajar la resina. Estoy trabajando de manera directa. Eso sí, asegurándome que quede una capa generosa para que me dé el tiempo suficiente de trabajar el desvanecido. Vamos avanzando, ya que llevamos una buena área de trabajo.
El tamaño del área ya ustedes lo irán definiendo en casa, ya dependiendo el color que más les guste. Si la quieren más amarillo, más azul, si la quieren en colores de pronto más cálidos, entonces podrán trabajarle con naranja, con unos tonos. Porque las pátinas de pinturas cristal tienen una gama bastante amplia en la que podrán escoger más de 23 colores para trabajar. Aquí venimos ya nuevamente con la brocha. Aquí utilizo esta más amplia, más grande, pues el área que estoy trabajando es mucho más amplia, entonces utilizo esta brocha más grande para que me cubra más espacio. Vamos ponceando. Recuerda, el ponceado es rápido pero sin ejercer mucha presión sobre la superficie. Prácticamente con el peso del pincel vamos integrando el color. Como el verde aún está fresco, aún se puede difuminar perfectamente con el azul, no necesitamos hacerle mucha fuerza. En este caso ya tengo la brocha muy contaminada del azul, entonces lo que voy a hacer es un poquito de silol o de solvente de pátina, si tenemos también en casa, también nos sirve, y humectamos muy poquito, descargamos y de esta manera vamos limpiando la brocha. Volvemos acá y vamos limpiando. Listo, aquí ya le hemos descargado bastante pigmento del azul. Nos aseguramos que esté bien seca y continuamos con el ponceado, retirando el exceso de pintura. Recuerden que son formas muy regulares, aquí no estoy haciendo unos trazos parejos totalmente definidos, sino formas muy regulares, voy integrando el color. Eso sí, lo único que sí vamos a hacer y que sí les pido con los que están trabajando desde casa o los que vayan a trabajar cuando lo estén haciendo en la casa, pues es integrar muy bien el color, que no nos quede una línea marcada entre el amarillo, entre el verde, entre el azul, pues no es lo que queremos. Aquí la técnica se llama degradé, por lo tanto queremos difuminar e integrar muy bien los colores. Vamos asegurándonos que no nos quede nada de espacio sin pintar, sin trabajar, que nos queden todos muy parejos o que el color llegue a cada esquina. Recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, Cerámicas Casa del Arte, en Facebook, pues por medio de estas estaremos haciendo una técnica semanal
¿Qué día? No lo sabemos aún, no tendremos como un día específico o un horario fijo, pero sí les recomendamos es que estén muy pendientes de las redes sociales, que los estaremos promocionando, y por medio de esta pues estaremos avisándoles en qué horarios, o el día anterior a este pues estará avisando como se hizo con este en vivo que estamos haciendo hoy. La idea con esto es hacerles llegar a sus casas ideas que pueden aprovechar en sus tiempos libres. Bueno, aquí prácticamente ya vamos como terminando el área que quiero en azul. Y vamos viendo el degradé que tenemos, el contraste de color que hemos ido creando y lo fácil que se trabaja con estas pátinas, ya sea sobre la resina sin base alguna, ya si quieren pues pueden aplicarle la base. ¿Qué es lo que pasa con la resina cuando aplicamos una base? Hay que tener muy en cuenta el tipo de pincel que se utilice, que tienen que ser bases o acrílicos muy suaves para que no alteren la textura de la resina. Pues la resina, por ejemplo, estas piezas que son tan lisas, la superficie que no tiene una textura grabada, pues hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar las bases. Serán capas muy delgadas, a veces es preferible que apliquen 2 y 3 capas y no descubren la primera, pero que no les queden capas de pintura muy gruesa, con exceso de pintura, para no generar relieves en la superficie que no queremos. Ahora, después del azul, podremos trabajar, si la quieren trabajar en estos mismos tonos, solo tonos fríos, azules, verdes, violeta, pero yo quiero ponerle un poco más de tonos cálidos, entonces voy a volver aquí con el magenta, voy a volver a ponerle un poco de magenta, como lo hicimos en el brazo, y lo voy a finalizar con un naranja para que nos dé ese terminado un poco más cálido. Recuerda que no podemos aplicar una capa totalmente delgada o una capa muy pareja, porque pues lo que vamos a hacer con el pincel mop es precisamente eso. Posterior a la aplicación del color, pues llegar a difuminar y hacer más uniforme esa textura. Entonces aquí en la aplicación no me preocupa que me queden texturas o formas irregulares, siempre asegurándonos que no queden espacios sin color, sin producto, que nos vayan a quedar áreas sin pintar, porque pues una vez la pintura esté perdiendo humedad o haya perdido la humedad, no podremos llegar a retocar el color, ya vamos a tener
un terminado diferente entonces sobre esas áreas y no es lo que queremos. La idea es ir trabajándola en forma muy pareja, muy uniforme, e ir trabajando de una vez toda el área que se pretenda. Pues mira como aquí al mezclar, voy a girarla un poquito para que se vea más. Al mezclar entre un color y otro vamos llegando con un violeta entre el azul y el magenta, que nos genera un contraste muy agradable en sobre esa superficie. Yo creo que por ahí lo podemos dejar desde magenta. Y seguimos difuminando. Aquí o limpiamos el pincel con el que veníamos trabajando, que es con el azul, pues no podemos venir a poncear el magenta con este pincel contaminado de azul, entonces lo podemos limpiar, o simplemente, y por cuestión de tiempo, yo voy a utilizar este otro. Aquí vemos cómo se va integrando el magenta y el azul. Recuerden que los pinceles deben estar siempre muy secos para hacer estos ponceados. ¿Sí? No necesitamos un pincel húmedo, no necesitamos que esté mojado, porque pues lo que necesitamos es que integre el color, más no que lo barra. Pues antes que se me seque toda la superficie, vamos ponceando. Mira, lo primero que estoy haciendo es poncear el azul y el magenta, la línea donde se unen los dos tonos. Esta parte inferior pues la ponceo ahora y la pulo ahora, pero inicialmente lo que me interesa es poncear la línea de unión de los colores para que esta no se vaya a secar y no vaya a quedar marcada. Entonces, lo primero que hago es enfocarme en esa línea acá alrededor y voy avanzando. Retirando el exceso de pintura. Y asegurándome de no dejar líneas marcadas entre un tono, entre un color y otro, que no quede un contraste demasiado fuerte. Pues aquí si bien estamos generando contraste de colores, no de texturas, por eso nos enfocamos o por eso hago tanto énfasis en desaparecer esta línea entre el azul y el magenta. Sobre todo estos dos colores que son tan complejos para trabajar, porque el azul es una pigmentación bastante fuerte y el magenta es un poco más translúcido, entonces hay que difuminarlos muy bien. Vamos secando.
Si en casa no tienen dos pinceles MOV, pues simplemente con el silol o con el solvente vamos limpiando el anterior, el color anterior, y secando muy bien el pincel antes de descargarlo sobre la superficie. Aquí ya le he dado toda la vuelta a la línea entre el azul y el magenta. Entonces, ahora sí me voy a concentrar en la parte magenta, a mejorar esa textura. A eliminar los trazos que deja la brocha cuando cuando esparcimos el color. Muy suave, recuerden que no podemos hacer mucha presión sobre el pincel porque lo que necesitamos es matizar la textura, por lo tanto no necesitamos hacerle mucha presión. Vemos que la pátina va guardando la humedad y me da el tiempo suficiente para trabajar este ponceado, ¿sí? Si esto lo estuviéramos haciendo con un acrílico o con una pintura soluble en agua, pues sencillamente se va a secar demasiado rápido y no me va a dar el tiempo suficiente para hacer el difuminado. Entonces por eso la importancia también de escoger los productos con los que vamos a trabajar cada técnica. Vamos difuminando. Aquí ya pueden ver que nivelé totalmente la textura. Y para finalizar esa parte que nos falta, o esa área que nos queda faltando, pues yo voy a escoger un naranja, una pátina zanahoria, o simplemente cojo el pincelito con el que empecé trabajando amarillo, cargo un poquito de amarillo y cargo un poquito de magenta. Y empiezo a aplicarlo sobre toda la superficie. Ya aquí terminaríamos en este tono. Ya no le quiero poner más amarillo en la parte de abajo, sino que termine en ese color zanahoria. Pues ahí lo que busco con ese color ya un poco más claro que los otros tonos que trabajé en el medio es generar algo de equilibrio con el amarillo con el que inicié. Amarillo, un poco de magenta y vamos mezclando sobre la misma superficie. Si tienen a la mano el zanahoria, pues con el zanahoria pueden trabajar de una vez o en un platico ir mezclando el color. Y vamos entonces a difuminar nuestro último tono. Ya para difuminar, entonces empiezo. Recuerdan lo que les decía hace un momento, del claro hacia lo oscuro. Aquí no voy a empezar a difuminar del magenta hacia abajo porque pues voy a terminar con estas áreas totalmente oscuras y no es lo que quiero. Por eso voy a empezar de abajo hacia arriba.
Si hiciera lo contrario, pues voy a terminar con un color demasiado oscuro al finalizar y no tendría el efecto que estoy buscando, no tendría ese contraste. Vamos integrando. Descargando el pincel para ir secando esos excesos de pintura que van quedando entre las cerdas al momento de trabajar. Bueno, como pueden ver, aquí escogí un mob un poco más pequeño precisamente por las áreas que estoy trabajando, ¿sí? No quiero que con el mob grande se me contamine al momento de poncear, pues se me contamine las áreas que ya trabajé y que ya están difuminadas y pulidas. Y básicamente aquí ya tenemos el desvanecido de nuestro proyecto. En el que trabajamos sin una base acrílica, sin una pintura acrílica, en el que trabajamos solo con pátinas cristal y pueden ver lo perfecto que se ve el desvanecido entre un color y otro. Entonces recuerden, la recomendación es siempre trabajar con un buen producto y pues yo siempre les recomiendo en los videos y en los demás programas que hemos estado haciendo con Casa del Arte, pues les recomiendo las pinturas cristal, precisamente por su cubrimiento, por su buena pigmentación, porque tienen un secado rápido. Pues ya saben que todas las pinturas translúcidas o todas las pátinas no tienen el mismo secado. Estas pátinas tienen esa particularidad, que tienen muy buena pigmentación, los colores son muy vivos, como lo pueden ver aquí. Trabajé sobre una base, sobre una superficie, porque ni siquiera tenía una base, sino sobre una superficie totalmente blanca o una superficie clara, porque pues al ser una pintura translúcida necesitamos un color clarito para que se vea más brillante, más llamativo. Entonces, pueden ver aquí perfectamente la pigmentación, cómo tienen de buena pigmentación las pátinas, por lo que eso nos va a ayudar a tener un buen terminado en el proyecto. Entonces recuerden, la importancia de un buen producto cuando vamos a trabajar, la importancia de los pinceles, al momento de trabajar también. Para cada textura, para cada terminado hay un pincel. Mira que aquí no utilizamos ningún pincel de soldadura precisamente porque no era la textura que queríamos, ¿sí? Aquí solo necesitamos un difuminado. Ya una vez tenemos entonces esta parte, ya una vez está totalmente seca, aquí yo la voy a dejar secar más o menos unos 20 minutos, 20-30 minutos, aunque aquí en Pereira tenemos una tarde bastante fría. Más o menos con 30 minutos basta para que ya esté totalmente seca. Luego de eso lo que voy a hacer es sellarla con laca aerosol, ya sea mate o brillante. Ahí en ese caso no me interesa, solamente quiero sellarla con el aerosol, porque posterior a eso lo que voy a hacer es resinarla. Entonces ya en un videito posterior estaremos mostrándoles cómo resinar estos proyectos, cómo darles ese terminado de cristal. Entonces, esta es la técnica que les queríamos mostrar el día de hoy, el manejo de las pátinas, los desvanecidos y cómo la podían trabajar de manera directa sobre la resina, de una forma muy fácil, práctica, sencilla. Se pueden arriesgar a hacerlo en casa, aprovechando este tiempo que tenemos, pues que seguramente ya todo va a empezar a entrar a la normalidad y que muy seguramente pronto podremos estar compartiendo más, no solamente desde las redes sociales, sino también en nuestro lugar habitual, que es en el almacén de cerámicas Casa del Arte, ubicado en Pereira, en la calle 21, 753, justo ahí detrás de la catedral. Adicional a eso, pues recordarle que estaremos trabajando después del 27, si pues todo esto se soluciona a nivel nacional, estaremos trabajando con domicilios y a medida que se vayan normalizando la situación.
Entonces espero que esta técnica les haya gustado, espero que la aprovechen en la casa, espero que aprovechen esos espacios, esos tiempos, esos materiales que a veces tenemos por ahí que no los utilizamos o que no sabemos cómo utilizarlos precisamente. Entonces estos videitos son precisamente para eso, para que utilicemos ese tiempo y esos materiales que están por ahí y que no sabemos qué hacer con ellos. ¿Listo? Entonces, nada, fue un placer compartir esta técnica con ustedes, compartir este rato con ustedes. Espero sus comentarios, esperamos que les guste, que les haya gustado este espacio, esperamos haber tenido unos minutos de interacción, que pues nos comenten y obviamente nos sugieran también si quieren aprender una técnica diferente, un manejo de productos diferentes o que no tengamos bastante conocimiento, entonces pues estamos para escucharlos. ¿Listo? Hasta una próxima.